8 de junio, Occam, Ordinatio, libro primero, distinción segunda, cuestión octava, opinio posterior autoris. La opinión posterior del autor sobre este asunto del fictum, ¿no? O sea, que primero dice que el universal es un fictum y después recibe una crítica a esta postura. Que entre paréntesis esa crítica está en ese artículo que le recomiendo mucho leer, ese que está en latín, un artículo que lo subí hace poco, lo subí como la semana pasada, de Gedeon Gall, que precisamente habla de que lo criticó sobre este asunto del fictum y cómo él entonces cambió de idea. No se asusten que está en latín, ustedes no se asusten, pero obviamente que es un latín muy amigable. Pero ver si de natura universal. Claro. Ahora quiero volver a la página. ¿Dónde se fue la página? En Google Chrome estaba abajo la relativa. Ahí está. Ya, perfecto. Y ahí también puedes descargarlo y abrirlo. Pero así se lee, ¿no? Sí. No caché, entonces esa modalidad tiene que maximizar así. Presentar. Al lado de esa, al lado del más, Ahí se ve como cuadrito, ¿no? claro, ese cuadrado que está dentro del más y la herramienta para girar. Sí se ve. ¿Esto? Ese creo que está Ajustar a página. claro, y si lo vuelvo a apretar, tendría que comenzar grande. Ya. No, pero no importa, lo ampliamos. Pero ahí tiene que quitarle la que quedan al lado, si no le va a quitar espacio. Con las tres rayas que están a la izquierda. Si no quiero espacio, claro. Ya. Francisco, ¿tú quieres partir? Ya. En español nosotros lo vamos mirando en el latín. Teoría posterior. Estamos en teoría posterior del autor, 3426. Y a alguno no le satisface esta teoría de esos objetos concebidos, puede tener la de que el concepto y todo universal. Detrás de esos objetos concebidos. Pero dice detallius fictis. Claro, cuando después algún monje de ustedes se decidirá a copiar esto, habrá que corregir. O sea, no va a ser solo una actividad mecánica de copiar, sino que va a tener que corregir donde está la palabra técnica. Estos objetos concebidos, no sé, Y claro, cambia. antes también hablaba de en las cosas y en realidad era en la naturaleza de las cosas. Bueno, eso puede ser fraseológico, pero esto es un término técnico, claro, de esos fictos, claro, de esas ficciones había traducido antes. El concepto de 1426. Bueno, tiene que ver muy bueno. Segunda línea. Y debería decir Ficciones o imaginaciones, de esos objetos imaginados o imaginados, claro, no concebidos. Pero lo que vamos a hacer es bajar. Bien. puede tener la de que el concepto y todo universal es una cualidad existente subjetivamente en la mente, que por su naturaleza es signo de una cosa existente fuera de la mente, como el vocablo es signo de las cosas por voluntad del que lo crea. Y entonces se puede decir que absolutamente, así como de los vocablos y los signos
instituidos voluntariamente, algunos significan las cosas exteriores propiamente de por sí, y algunos hay que no significan, sino que solo consignifican con nosotros, como son los sincategoremas. Y algunos significan de un modo y algunos de otro modo, conforme a su condición de diversos accidentes de las partes gramaticales. Así también hay ciertas cualidades existentes subjetivamente en la mente, a las cuales les competen proporcionalmente tales caracteres, cuales son los que competen a los vocablos instituidos voluntariamente. Me parece haber mayor inconveniente en que el entendimiento pueda producir ciertas cualidades que sean por naturaleza signo de las cosas, que en el que los animales y los hombres emiten naturalmente ciertos sonidos cuya misión natural es significar algunas cosas. Pero hay esta diferencia, que los animales y los hombres no emiten esos sonidos sino para significar ciertas acciones o accidentes que les pasan, mientras que el entendimiento que posee un poder superior puede producir cualidades para significar naturalmente cualesquiera objetos. Sí, leámosla toda y después la... Luego sería el 3427, conforme... Ah, no salta nada, ¿no? Conforme a esta, no. Sin categoremáticos estamos en que eran conceptos de conceptos, como por ejemplo decir... Pero antes de discutirlo, leamos la entera nomás. O quieres que te releve. Da igual. Sigue con el 3427. Conforme a esta opinión, se debe decir que todo universal y género supremo... ¿Hola? Hola. Empezamos hace poco. Conforme a esta opinión, se debe decir que todo universal y género supremo es verdaderamente una realidad. La realidad sería res, ¿no? Una cosa. Realidad. Una realidad. La realidad produce res. Es verdaderamente una realidad singular. Res singularis. Perteneciente a un género determinado, pero es universal por predicación, no por sí, sino por las cosas que significan. Y así el orden predicamental de la sustancia es un compuesto o agregado de muchas cualidades que naturalmente se hallan en relación de superior a inferior. Es decir, que un miembro en ese orden es por naturaleza signo de muchas cosas y otro de pocas, como si se hiciese tal coordinación a partir de los vocablos, pero habría esta diferencia, que los vocablos coordinados con la relación de superior e inferior no significan sus objetos significados sino por institución voluntaria, mientras que las otras significan naturalmente y son por su naturaleza los géneros y especies. Sí. Ahí dejó puntos. Y ahí. Pero no dice Aquí de nuevo se está. pero, eso quiere decir que está incompleto, ¿no? Pero no dice dónde. Claro, son problemas los género y especie. Entonces eso nos obliga a traducir. Vamos al archivo entonces, porque esta parte es importante aquí. Que tiene que cortarlo aquí, ¿no? A ver. Entonces vamos a poner aquí una laguna.
Y estamos en la página 290. Sería la opinión posterior. ¿El número es de Fernández? 3425. 3, 4, 2, 7. Puntitos. Me toca reducir entonces a cambio. Página sería de Oca. Del latín sería la 290. Al final. Nextalia argumenta. Al final. Ah, 390. ¿Del libro o del PDF? O sea, no, del libro impreso la 290. Ah. Acá está. Dos. ¿Nextalia argumenta? Sí, Y yo partí por el verbo, no vale en contra de esta opinión los argumentos de que Los argumentos de que la cualidad no se predica sobre la sustancia y que un único predicamento o un solo predicamento se remueve que un solo predicamento, predicado, un solo predicado se remueve por todo contento, sería como contenido, sí, se remueve por todo contenido bajo otro predicamento. se remueve, yo diría, se remueve del todo, De o todo, sea, de todo lo que está contenido bajo otro predicado. bajo otro predicado. Esto solamente no, pero bueno, después me lo explican. Punto coma, pues tales réplicas y muchas otras que podrían aducirse tienen verdad cuando ¿qué se termine cuando es un dativo, cuando suponen al término personal? No, es un nominativo plural. Cuando los términos son puestos o son supuestos personalmente. Claro, o suponen, que significa representan. Cuando los términos representan personalmente. Perdón. Tienen verdad Cuando los términos representan personalmente. ponen, claro, aquí yo tengo la duda, suponen o representan personalmente. Coma, así como esta, yo le pondría, esta frase es verdadera. La sustancia no es cualidad. Si los términos representaran personalmente, punto coma, si los términos representaran personalmente, punto coma, y sin embargo, si el sujeto representa, ¿Cómo es la punto y coma? punto coma, y sin embargo, si el sujeto representase simplemente y personalmente al predicado, Espera, si el sujeto representase simplemente, claro, simplemente es implícito. sencillamente,
O a veces se traduce con absolutamente. Pongámosle absolutamente. Pongámosle simpliciter. Y ahí no Claro, sé este si- simpliciter se puede incluso dejar en latín. Representar a simpliciter. claro, yo no sé si poner simplemente y personalmente o es otro sujeto. Y el predicado Y el personalmente. predicado personalmente, ¿sí? Pero si el sujeto representara Porque, en el fondo absolutamente, el predicado personalmente, porque representa el predicado. Si el sujeto representara el predicado, simple, o sea, absoluta y personal. ¿Eso es lo que quiero decir? o sea, no, yo creo que está distinguiendo el sujeto del predicado. Como que el sujeto supone de un modo y el predicado de otro. ¿Y no sería inclusivo? ¿No sería que hace esas dos funciones? Perfecto, ya entendí cómo se Pareciera que no. ya entendí cómo se dice la elipse. Entonces sería, y sin embargo, si el sujeto representase simplemente y el predicado personalmente, esta, refiriéndose a la frase, es, concedendo, sería, estaba concediendo, es concedendo. ¿Quién es Ipsa? Ipsa es la frase, ¿no? Substancia no es cualidad. Dice, es vera. Lo único que está femenino en la versión. Sí. Esta, que dice esta frase. La frase está concedendo sería Pero sería de conceder. concediendo según esta opinión. Claro, concederla era un sentido de necesidad. Habría que concederla. Sería de conceder. O habría de concederla. O habría de concederse. Habría de concederse. Según esta opinión. ¿O debería ser concebida? Podría ser, claro. Según esta opinión. Punto, y así muchas cosas tales no valen contra esta opinión. Vale, contra esta opinión. Y ahí vuelve Fernández. ¿Qué número es? 3000. 427 iríamos al 28 o todavía estamos en el 27? 428. Claro, es la siguiente. A ver. No entiendo muy bien la numeración de Fernández. Es como el número de los Es párrafos. un invento de eso. Ah, ya. O sea, está bien que yo no lo entiendo. Claro, nadie lo entiende. O sea, se entiende en el sentido que es una numeración progresiva que él pone, pero que te confunde porque se sobrepone a la numeración. No, en vez de poner la numeración de Ockham, él a sus extractos les da una numeración para que uno se guíe dentro de su propio libro, pero no Claro, tiene por relación ejemplo, con- si yo abro este libro así de pronto y leo esto, no sé cómo citarlo porque no sé. Tengo que ir a remontarme a donde empezaba esa. Perfecto. Nunca se sabe dónde remontarse, porque aquí, por ejemplo, opinio posterior. Ah, claro, aquí te dice. Aquí uno tiene una pista. Esta es la página 284 del latín. No, pero una persona no. Pero hay que, claro, o sea, lo entienden los que ya saben, pero Claro. para el lector aquí
Normal es complicado. Claro. Claro que el lector normal de estas cosas probablemente no hay. No existe. Es un fricto. Pero, pero si él hace una antología, debería por lo menos tener la aspiración de que exista el lector normal, estar siempre normal dentro de una minoría, pero Un ámbito académico, por lo tanto. ya. Ahora me meto. Aquí estamos. Claro, esto sería la página. Aquí, cuando empieza aquí, debería decirte dónde empieza. O sea, página 291, línea 7. Veruntamen. ¿Quieres leer en castellano? Eh, pero esta teoría podría tener diversas modalidades. Una, que dicha cualidad existente subjetivamente en el alma sería la intelección misma. Esa teoría podría declararse y ser resueltas las objeciones contra ella, como he hecho en otro lugar. Otra podría ser el que... Y esto, perdón, esto es la disposición anterior Menellas, entonces después nos tocará leer eso. Volver a pedir Menellas. Otra podría ser el que esa cualidad sería algo distinto de la intelección y posterior a ella, y entonces se podría responder a las razones en favor de la teoría de las ficciones por su ser objetivo, como se ha hecho en otro lugar, donde expuse con mayor intención dicha opinión sobre la intención del alma o concepto, sosteniendo que es una cualidad de la mente. Claro, y eso sería siempre el pedir Menellas, Y aquí nos salta, así que podemos seguir, puedes seguir para terminar. A cualquiera de esas tres. A cualquiera de esas tres teorías la estimo probable, pero dejo al juicio de los demás el decidir cuál de ellas es más verdadera. Sí que sostengo esto, que ningún universal, a no ser el que lo sea por institución voluntaria, es algo existente en modo alguno fuera del alma, sino que todo lo que es universal predicable de muchos por su naturaleza existe en la mente o subjetiva u objetivamente, y que ningún universal pertenece a la esencia o quididad de sustancia alguna. Y lo mismo habría que decir de las demás Para que proposiciones. ahora me presenta la página 290. Pero ya no lo imprimí. Esto sigue, ¿no? Digamos, como en 292. La página 292 ya no aparece en la página. Ya no la imprimí. Ya, no importa, sigamos leyendo en español y después lo revisemos. Y lo mismo habría que decir de las demás proposiciones negativas que mencioné en las cuestiones precedentes. Pero ahí termina. Sí, acá está bien. Et sic de aris conclusionibus. A leerlo en latín, quod nullum universale est de essentia seu quidditate. Quidditate cuiuscumque substantiae, et sic de aris conclusionibus negativis, quas dixi in questionibus precedentis. Ya. ¿En qué línea termina, verdad? Son como dos líneas de la página 292. Ya. El quadrúnum universal es licencia, ¿eso? Sí, sí. Bien. ¿Qué les parece de esta nueva opinión?
aquí está, ahora pareciera como que hubiese metido otra cosa, porque si está diciendo ahora que el universal no va no va de la esencia ni la puridad de la sustancia, pero sí afirma que de la red. Pero es una cualidad, pasa a ser una cualidad existente subjetivamente en la mente, que por su naturaleza es signo de una cosa existente fuera de la mente. Ah, por eso ya. Por eso está ahí que decíamos, no era para preguntar, supuesto. Eso es lo que Suposición. quiere decir con la inversión. Con la mente, ¿no? Sí, después nombra la intención, pero pasa a ser una cualidad que existe subjetivamente. O sea, pasa a ser un accidente de la mente, que es también una postura aristotélica. En alguna parte dice eso Aristóteles. No me acuerdo la referencia exacta de eso, pero hay una parte donde dice donde Aristóteles dice que el concepto es como una especie de accidente de la sustancia que, claro, que si yo lo trato de resolver dentro de la dinámica del ser real, entonces si digo que el concepto no es sustancia, lo único que me queda es decir que es accidente. Como está en mí, es un accidente mío. Un accidente mío, pero esa teoría no funciona. Ni decir que un accidente mío funciona, ni tampoco decir que es signo de una cosa existente fuera de la mente. Que el universal es signo de una cosa que existe fuera de la mente. Eso. Yo creo que para eso debe utilizar el periodo en ella, para hacer ese tipo de movimiento, pero no, quizás hace lo mismo que con Agustín, como eso de estar por otro, como lo que hace Aristóteles en ella, de que los sonidos están por, las palabras están por. O sea, decir que el universal es signo, o sea, es una cosa, es signo de otra cosa. Entonces el significado, si el universal es un puro signo, entonces el significado es solo la cosa extramental, entonces el universal no existe. Claro, sí, eso O bien, o sea, o no existe porque hay una mera relación del signo al significado que está fuera de la mente. O si digo que es signo de, o sea, se lo llamo universal porque es signo de muchas cosas al mismo tiempo, entonces de nuevo estoy suponiendo un universal que haga la mediación entre este signo. Porque ¿cómo lo hace este signo para ser signo de muchas cosas al mismo tiempo? porque se supone que las cosas tienen esa cualidad, ¿no? ¿Qué cualidad? De similitud. Ah, pero no se vuelve a ser. Si este signo te lo imaginas como algo que se asemeja a la cosa Que se asemeja a esa y a esa y a entonces esa. vuelve a ser algo muy parecido a un síntoma, que es una cuestión que se asemeja, una foto que se asemeja. Y no es eso lo que está diciendo. Explícitamente no, simplemente dice que es signo. O sea, Bueno, ahora no, pero esa cualidad que está subjetivamente en la mente pasa ahora a ser signo, pero tienes cuidado de precisar que es un signo natural, no es un signo convencional, no es que arbitrariamente como cuando damos nombres, voces, los vocablos
de los Y diferentes idiomas, que esos son signos convencionales. No, para él es importante recalcar que es un signo natural, Sí, eso a mí pero ¿cómo lo hace para ser signo natural? eso me llamó la atención porque pareció que como te dice acá popularmente, se está poniendo el parche de la herida, como que está adelantándose a algunos que son respecto de eso, como porque, bueno, entonces parece, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo podría distinguir de la arbitrariedad? ¿Por qué no sería arbitrario como cualquier otra noción extraída de, o cualquier otro ficticio imaginario? O sea, lo que no nos dice es cómo lo hace esta cualidad de la mente para ser signo de una cosa externa. Porque si el universal está siendo signo, está supuesto, está supuesto, ¿En qué sentido supuesto? Porque esta palabra supuesto aquí ocupando el lugar de la cosa en el intelecto de manera ocupa el lugar de la cosa. predicativa. Claro, ¿y cómo lo hace para ocupar el lugar? Es que parece que para él es una cosa predicativa, críptica, como que se resuelve hasta ahí nomás. No pasa de ahí. Hasta ahí dónde. El lenguaje está con hasta de articular, componer frases y entenderlas. No, él pretende decir que las cosas mismas no, realmente como que están en nuestra cabeza a través de este signo. Pero cómo funciona ese signo queda un misterio, ¿no? Porque este signo tiene como significado la cosa externa. Pero ¿cómo? Pero entonces sería Algo, doble vía, por decirlo así. O sea, es este signo de este y este signo de este. Así como, porque aquí dijo que el universal era el signo de la que para que algo sea signo de algo tiene que autorremitirse. A ver, mutuamente remitirse. una relación, entonces tienes que explicar cómo esta cosa es para que pueda funcionar como signo. Porque si no es un signo convencional, entonces tiene que haber algo en su naturaleza que lo haga remitir a esa cosa externa. Y entonces, si no es convencional, tiene que ser, así yo creo, supongo, trato de imaginar cómo él se lo imagina, tiene que de todas formas ser algo semejante a la cosa, o tiene que, entonces igual se lo imagina como, solo aparentemente una variante, pero igual se lo imagina como un fictum que es semejante a la cosa externa, porque si no, ¿cómo sería signo de la cosa externa? Claro, o sea, da la impresión de que estaría armando como un sistema en el cual el intelecto tiene la capacidad de crearse un fictum, un objetum virtual que sea signo de distintas cosas múltiples que son similares. Y que eso es una facultad intelectual. Pero ese fictum en sí no existe. No nos dice no nos dice de dónde sale, cómo funciona. Dice claro, que es un signo. Claro. Entonces sería como una facultad del intelecto de poder hacerse una idea de lo múltiple y reunirla en un fictum, en una Pero ficción. que si dijera reunir, ya sería, eso ya sería otra vez explicarnos. Se hace una operación de reunir, ¿verdad? Como lo hace, por ejemplo, Abelardo
copiando ahí el texto de Boesio cuando dice que se reúnen, como que el intelecto reúne ciertas cosas, ¿no? Como que Pero aquí él se lava las manos, no dice nada, dice que es un signo, ¿no? Lo dice él. claro, que este signo sirve para nominar las cosas, porque no puede ser al revés. Porque no puede ser que... O sea, no solo para dominar las cosas, claro, sirve para que las cosas estén en nuestra cabeza, o sea, representa, ese signo representa las cosas. Claro, y visto desde el otro lado, las cosas puedan tener un nombre y ser reconocidas por género y especie. Porque si no, ¿cómo le diríamos que este es un perro, un perro, un perro, un perro? Porque tenemos este fictum, que sirve de signo para este bien. Claro, porque este signo dice, en sí es una cosa singular. ¿Dónde está? Sí, de hecho, incluso en los puntos anteriores decía una de sus críticas al universal era que era uno y que no podía ser múltiple como las cosas. Claro, es una realidad singular, perteneciente a un género determinado, que sería el género de las cualidades del alma. Eso es un accidente del A alma. ver, ¿cómo dice eso? Pero es universal por predicación. Claro, nuevamente, al igual que el fictum de la opinión anterior, es universal porque se predica de cada una de las cosas, externas. Entonces, prácticamente el defecto es el mismo. Sigue con el mismo defecto de la opinión anterior, porque él está suponiendo que hay algo que media entre este signo y la cosa externa. A mí me genera sospecha eso de que hable de predicación y predicamental y eso de que O sea, yo este signo lo predico de las cosas externas. Pero para poderlo predicar tiene que ser primero universal. Él lo está poniendo paso para arriba porque está diciendo que se vuelve universal cuando yo lo predico. Pero el asunto es que tiene que ser al revés. Para yo poderlo predicar, tiene que primero ser universal él. No lo puedo predicar arbitrariamente, salvo que sea una predicación por convención. Claro, la palabra perro, yo por convención la puedo atribuir a diferentes unidades. Pero el concepto de perro no es que se vuelva universal porque yo lo predique de los diferentes perros. Lo puedo predicar de los diferentes perros porque él ya está en todos los perros. El predicarlo de reflejar la realidad, que esa esencia inteligible ya está en todos los perros. Entonces, él quiere explicar el universal a través del signo, pero siempre tiene que ser al revés. Pues, el signo siempre presupone ya existente el universal. No puede ser que el signo coincida con la esencia, pero que la única forma de captar esa esencia es a través de un objeto externo. ¿Cómo? O sea que, porque de alguna forma el universal está en las cosas. El signo no tendría como sustancia, pero coincidiría con la esencia. es que nos dijo que no. ¿Y cómo coincide con la esencia? O sea, De hecho, ahí terminamos. Hasta ahí leímos. Dice, y que ningún universal pertenece a la esencia o unidad.
a la actividad, claro, de la cosa, Lo mismo habrá que de la hacer, cosa ¿no? externa se refiere. Claro. Una duda, profe. Yo no termino de entender la diferencia entre la teoría anterior de Ockham y la posterior. Como no es como que simplemente que antes habla del fictum y después lo cambia por el signo y es como un cambio de jerga. O sea, la primera es más clara, porque el fictum claramente es una imagen. Claro, y funciona como un objeto. Es una imagen que yo saco de la realidad exterior. No es una imagen formada por mí, sino que es una imagen que saco de la... Es una impresión de la realidad externa, pero que me funciona como ícono, como para después reconocer las cosas que se parecen. Claro, y ahí da el ejemplo del que puede hacer casa y puede. Así que eso es lo que dice, ¿no? Claro, o sea, yo la puedo usar para construir otra cosa semejante a esa, pero también para reconocer todas las cosas que se parecen a esa. Pero ahí decimos la crítica que ese uso del ícono presupone el uso de un universal que une el ícono con las cosas que se le parecen. Entonces, el ícono no es el universal, sino que lo presupone. Y yo argumento que aquí pasa lo mismo, aun cuando esta segunda teoría está más oscura que la anterior, porque cuando digo que es signo, tengo que explicar cómo lo hace para ser signo, porque si no, algo que es signo de algo debe tener una relación, pero esta relación puede ser de distintos tipos. Es que da la impresión. Por ejemplo, puede ser un signo, puede ser un ideograma, es un signo porque se parece, es un dibujito que se parece a la cosa, pero puede ser un signo silábico. Claro, claro. Ahora, el signo silábico es un signo convencional. Como él se preocupa de excluir que esto sea convencional y dice que es natural, a mí no me queda otra que suponer que si es natural, tiene que tener un parecido real con la cosa, porque si no, ¿cómo va a ser signo de otra cosa si no tiene un parecido real con la cosa? Si es una cosa singular, No, porque que me sirve como signo de otra cosa singular, ¿qué cosas las une si no es una semejanza real? no, porque si es un signo verbal, es algo es virtual. En ese caso sería arbitrario. Entonces, igual yo creo que él se lo imagina como una especie de ideograma. Entonces, al final es lo mismo, es un fictum, es algo semejante. Quizás empieza a meter este tema del signo como para referirse al modo en que funciona para nosotros poder predicarlo y decirlo en el lenguaje, cómo funciona. Sí, pues ese es el punto. ¿Cómo funciona? ¿Cómo, cómo en el lenguaje nosotros, cómo esta cosa que está supuestamente en la mente, que es signo de esa cosa, tiene referencia a otra cosa? ¿Cuál es su relación? Porque él está diciendo que lo significado es la cosa externa. Pero la cosa es en cuanto a Tanto como, ambas cosas, tanto como particular como universal. Pero puede significar esa cosa, pero después cómo significa todas las cosas de esa especie, entonces lo llamamos universal. Pero cómo se relaciona esta cosa con esta otra cosa, no lo dice. Es un misterio. por eso se recurre como coincidir hasta cierto punto con la esencia de la máquina, pues, para que pueda identificarse, hacer referencia. Ah, ya, claro, pero entonces, Pero la cosa es cómo. pero entonces tienes que suponer que en alguna parte del universo esté esta esencia universal. Pero ningún autor plantea, no sé, como en la línea de Descartes que habla de las ideas naturales, ideas adventicias, ideas inventadas. Nadie dice como una cosa es la idea del ser, que ese sí hace con comillas signo natural,
Pero otra muy distinta es la idea de la quimera, que también es un signo, pero ese sí es inventado. O cuando hablan de la convención, simplemente se refieren a los vocables que usamos para denotar el signo. Sí, en general, cuando hablan de la convención se refieren a los vocablos, sí. Pero aquí el punto no es qué ideas son inventadas y qué ideas son de la naturaleza. El punto es la naturaleza misma de la idea, que es una idea, que es esta cosa que tenemos en la mente que llamamos ideas, que de alguna forma misteriosa corresponden a las cosas externas sin ser las cosas externas. Yo creo que decir que son signos de las cosas externas no resuelve nada. No explica el problema central, porque es, nuevamente hace uso del universal sin nombrarlo. Que para que una res sea signo de otra res, se necesita una esencia universal que esté entre medios. Y entonces no la puede el signo explicar, sino que al revés, el signo le explica. O sea, el signo es posterior a esa entidad universal. El signo no sería una res. El signo es una res. Es una res. Sí, lo dice claramente, porque dice, bueno, primero dice que es una cualidad del alma. Y ya eso es decir que es una res, porque es como un accidente. O sea, no es una sustancia, pero es en la cualidad de una sustancia. Entonces es accidente de una sustancia, es un accidente mío. Entonces es una acción mía. Pero ¿cómo esa acción mía puede corresponder a una cosa externa y a una cosa misteriosa? Si yo primero no tengo el universal. Él dice el universal por predicación, no por sí, sino por las cosas que significa. ¿Cómo puedo explicar? Claro, porque el problema de fondo es siempre el mismo, que si tú intentas buscar una relación entre la esencia inteligible que tienes en la mente y la esencia inteligible que está detrás de la cosa, para realmente solucionar el problema tienes que llegar a un punto en que esas cosas son idénticas. Que la esencia inteligible que tienes en la mente, la esencia del perro, no es que se parezca, sino que es la misma esencia inteligible que de hecho está en el perro. Solo así tú puedes decir que entiendes el perro. Si tú las desdoblas y dices que en la mente tienes otra cosa que después se corresponde a esa, no sales nunca del problema. Es el famoso problema del puente, ¿no? No me he escuchado hablar con esa expresión, ¿no? Cuestión de ponte, la cuestión del puente. Creo que Kant también la recuerda esa expresión, ¿no? Parece. Pero él sigue cayendo en el mismo error a pesar de todo, del puente. Todos los que dejan Porque esa- tú dices, tú partes diciendo que para que haya conocimiento, entonces a las cosas que están en la realidad tienen que corresponder algo, digámoslo de la forma más neutra posible, tiene que corresponder a algo que está en la mente. Y este algo, por inclinación natural, tendemos a pensarlo como una cosa. Entonces pasa a ser una cosa que corresponde a otra cosa. Y a ese punto ya estás frito, porque si la cosa que tienes en la mente es una cosa que corresponde a una cosa
externa, resulta que la cosa externa siempre quedará afuera. Y en la mente quedará otra cosa, que no es la cosa. Que no es la cosa que corresponde a eso. Bueno, y de Y eso ahí- ocurre entonces tanto si tú dices que el concepto es un fictum, que es una similitud, entonces, que es algo que se asemeja a la cosa externa. bueno, y eso ha hecho poner ríos de tinta, lo que se dice. Y es muy difícil dejar de, claro, imaginarse, de caer en esa como equívoco como realista, ¿no? Que la idea en la mente sea una cosa que es la reproducción. Y tratan de disfrazarlo de otra forma, pero al final el equívoco es siempre el mismo y no termina de ser hasta el filósofo. Resolver por teorías cognitivas, biologicistas, o por teorías lingüísticas, o por... Claro, tiene que ser, claro, ya no es un fico, sino que es una neurona que gira de un cierto modo y esa neurona se supone que corresponde a la cosa, o sea, sigue siendo un algo que corresponde, que representa la cosa externa. En cambio, la única forma de solucionar el problema es admitir que esa esencia inteligible que tú captas, tienes que dejar de imaginártelo materialísticamente. Igual lo voy a dibujar porque no tenemos otra forma de verlo. Voy a hacer un dibujo material intentando hacer entender algo que no es material. No, pero voy a apagar un momento esto. Aquí está el perro, no va a ser muy bonito. Puede ser que se llama un dinosaurio. Aquí está nuestra mente. Entonces nosotros tendemos a imaginarnos como que haya otro perrito que como que corresponde a esto, ¿no? Desde los presocráticos hasta hoy, ¿no? En el fondo esa es como la idea, se forma en nuestra mente como algo que corresponde a ese perrito. Y entonces lo podemos, decimos que esto es fictum, signo. Pero resulta que entonces el perrito nunca realmente, o sea, se plantea el problema de esto que tenemos en la cabeza, nunca se podrá saber qué cosa lo une al perro externo. Salvo que queramos, claro, considerarlo una mera impresión ya directa, ¿no? Pero eso a la larga se ve que tampoco funciona, que no es una impresión directa. Y además que nosotros después hacemos relaciones, claro, proposiciones, con todo eso que no tiene ninguna correspondencia con cosas como tales, que puedan dejar una impresión, ¿no? Entonces, esa teoría como de la forma, así como de la forma materialista, estricta, como de la impresión directa, relativamente fácil superarla. Claro, se vuelve cuando alguien piensa que vuelve a hacer la filosofía de nuevo, la vuelve a plantear y después, claro, como la plantea Locke, que la idea, claro, es una impresión sensible, pero menos fuerte, porque después que tú ves una cosa te la vas olvidando, entonces la impresión sensible sería una idea clara, y a medida que te vas olvidando un poco se transforma en un concepto, como si el concepto fuera una idea como desdibujada, ¿no? Una idea. Pero esta cosa tan ingenua se supera con relativa facilidad, pero lo que no se supera es este asunto del puente. ¿Cuál es el puente, ¿no? Entre ambas? ¿Cuál es la única forma de superar este puente? Que nosotros lo vimos, bueno, no lo podía ver en Agustín, bueno, también en Tomás, ¿no? O sea, en la doctrina clásica, llamémosla así, con sus imperfecciones, pero capta un punto que soluciona
esta cuestión del puente, que permite que haya un puente. O más que permite que haya un puente, elimina en realidad esta distancia, como si fuera una conexión entre dos cosas, como entre dos cosas que están externas, ¿no? La esencia del perro es algo que yo capto, que no está en el perro en el sentido que sea algo del perro que tengo de que extraer del perro, sino que es algo que al perro le viene de otro lado. O sea, refleja algo, su esencia inteligible, no la esencia real. La esencia inteligible del perro es algo trascendente que le viene al perro de una realidad que externa a él, que no se identifica con él. O sea, es como la causa formal del perro que se externa metafísicamente al perro. Entonces, la única hipótesis que soluciona este problema es pensar que nosotros tenemos un acceso directo al mismo punto de donde proviene. Entonces, lo que tenemos en la cabeza no es algo que se parece, sino que es eso mismo. Entonces, es la misma cosa que nosotros captamos en otro plano, que no captamos en el plano como empírico, sino que lo captamos de otro, como de otro mundo. Claro, por eso nuestro acercamiento a esa esencia inteligible Es directo. es directo y puede ser contingente en tanto de que podemos captarlo, olvidarlo, o captarlo parcialmente, o ir perfeccionándolos, o como... Ahora, no, claro, ahora a eso, que es la forma, claro, de esta forma lo plantea inicialmente Platón, ¿no? Que da efectivamente con la solución, pero con un defecto, claro, porque eso soluciona el problema. Hola. Hola, no tengo que ir. No, es que le venía a decir, me llamaron a la oficina, así que me esperé que vuelva a su campo para que no me haya... Ya. Así se toma el tiempo que necesite. No hay nadie esperando. Qué bueno, entonces vamos a recuperar un poco. Gracias. Ustedes no tienen clase. No, no estoy bien. Tú tienes estética. Ya, pero todavía te quedan 2 minutos. Claro, esta solución, que es la solución de Platón, soluciona el problema. Solamente que tiene un defecto todavía que por solucionar, que es... El tercero. O... No, no, el defecto del tercer hombre se produce si tú esta imagen inteligible te la imaginas como perro en sí, en el sentido de una entidad de la cual se predica el predicado perro. Pero a esa objeción del perro en sí, Platón responde. O sea, dice que efectivamente no hay que imaginárselo como una entidad de la cual se predica la esencia del perro. Y también responde a la otra en realidad, o al menos empieza a responder. La otra objeción que se puede hacer es que evidentemente la esencia inteligible del perro entonces podría ser planteada ella misma directamente como innata. Como que hay una impresión inicial en la mente de la idea específica de perro. Y eso es fácil mostrar que es falso. Porque si tuviéramos innata la idea del perro, entonces claro, no necesitaríamos investigar perro. Entonces, en el fondo, la solución consiste, que yo creo que Platón ya la sugiere, aunque quizá no la explica en toda su... Pero en el fondo Platón mismo, cuando hace la metáfora de la luz inteligible, en el fondo lo que dice que en la mente no son todas las ideas específicas, sino más bien la luz del intelecto, que
que es un universal indeterminado. De la capacidad de Como, claro, como el universal, hay una captación innata del universal. Este universal innata significa que tenemos un acceso directo a esa fuente de donde vienen las esencias inteligibles, que no pasa por el mundo empírico. Pero sí el mundo empírico es necesario para que nosotros con la experiencia efectivamente veamos los diferentes entes y podamos compararlos, hacer como esa semejanza por la cual después los comparamos y armamos las especies. Pero para que eso ocurra, se necesita postular un universal innato y que entonces se forme en la mente la especie inteligible como producto del universal innato por un lado y de las comparaciones específicas que hacemos con los entes empíricos. Pero si no postulo este universal primero atrás, no hay nexo, no va a solucionar nunca este puente si no hay un punto donde el puente... esto es como el armado de donde el puente está colgando, que permite que haya este puente, que le dé el anclaje en algo que no es subjetivo, que es objetivo. Este universal tiene el ser objetivo en el alma, como dice Ockham. No lo tiene el fictum, el ser objetivo lo tiene el universal. En él está basada la objetividad del conocimiento, es que haya un ser objetivo en el alma en el cual se van construyendo después los universales, Claro, específicos. Porque en tanto objectum, el objectum es el que ocupa, por decirlo así, un espacio en el intelecto. Ya, nos vemos. Aquí vamos a seguir grabando porque no nos echan. No la res, nosotros no tenemos la res en el intelecto, tenemos el objeto. Tenemos la esencia del universal, la tenemos en el intelecto, no la cosa, no tenemos la cosa física, no entra en la cabeza, por decirlo así. O sea, yo me atrevo a decir que sí. No, me refiero contrariamente a lo que dice voy a contradecir en este caso el propio Santo Tomás, que dice que no tenemos la cosa física en el intelecto, porque eso de decir que no tenemos la cosa física en el intelecto, sigue imaginándose el intelecto como si fuera una caja, como si fuera la caja del cráneo, y que la cosa física tuviera que entrar en el cráneo. Obviamente que no ocurre eso. Claro, obviamente que pero no ocurre. El intelecto no es el cráneo. Claro. Entonces, en el cráneo no tenemos el perro. pero el intelecto no es el cráneo. El intelecto es la facultad con la que conocemos las cosas. Entonces, sí, la cosa física entra en el intelecto, si no, como diantre estaríamos hablando del perro si no lo tuviéramos en el intelecto. De él estamos hablando. Entonces, sí lo tenemos en el intelecto. El intelecto es nuestro campo visual. No es esto una caja donde entran cosas. Es un campo visual. En este campo visual entra todo. Entra el perro, entra Dios, entran los... Si no, ¿cómo estaríamos hablando de todas esas cosas? Tienen que estar en el intelecto. Una duda. Los objetos se ven determinados también por la esencia inteligible, ¿o no? ¿Cómo? Sí. O la esencia inteligible siempre... Claro, la esencia inteligible es la causa formal. Ya. Claro, que es una y múltiple. El universal es uno y múltiple. Ahora, evidentemente, produce eso un ser real de la cosa, lo podemos llamar esencia real, la esencia real del perro que es individual. Ella como esencia real individual, ella como individual no es el universal, pero es inteligible, porque a través de la esencia inteligible nosotros la podemos entender. A la cosa. Claro, aquí hay que tener cuidado, porque cuando se dice
el perro es inteligible. Cuando se habla del perro inteligible hay que distinguir dos cosas. Puede ser que estemos hablando del perro real considerado en su inteligibilidad, o pudiera ser que estamos hablando de la pura inteligibilidad, haciendo abstracción del perro individual, ¿no? Pero en ambos casos, tanto la pura esencia del perro, la pura esencia inteligible, como ese individuo del que nos informan los sentidos, ambos están en el intelecto. Si no, ¿cómo los diferenciaríamos? ¿Cómo hablaríamos? Entonces el perro sí está en el alma. Si por alma se entiende el intelecto, el campo visual que nosotros entendemos. Y aunque o sea que si decimos hablar de la inteligibilidad del perro, eso ya implica que eso está definido. Está definido como que existen los perros y los perros son así. Ya tiene como que ya pasó por el rebote, por decirlo así. Y ya. Espera, ¿qué es el rebote ahora? Vamos a decirlo que ya tiene el universal y la esencia inteligible del perro ya tiene para nosotros un contenido. Claro, tiene una, llamémoslo, tiene una determinación. O sea, ese universal empieza a ser una especie más determinada. Pero siempre tiene que estar como, así como en la realidad, el conocimiento tiene que ser de la realidad, ¿no? Y así como en la realidad, el perro individual depende como del ser universal, o sea, solo existe porque de alguna parte recibe el ser, y entonces existe en esta relación con el ser universal, que en el fondo es el ser absoluto. O sea, claro, el perro, tú lo puedes entender, el perro que es un ente temporal, con este análisis, con el análisis que hizo ya Platón, tú descubres que solo puede existir porque tiene una relación con las ideas que son absolutas, con Dios. Existe como una criatura. Hay como una inteligibilidad, o sea, está la propia inteligibilidad del intelecto, pero también las cosas participan de la inteligibilidad. Claro, las cosas, ellas dependen de ese ser absoluto. Entonces, cuando la mente lo capta, realmente conocerlo no es simplemente sacar una foto del ente empírico, es ponerlo en relación con el ser en sí. Cuando tú predicas el ser, cuando dices esto es, tú pones en relación esta cosa particular con todo el ser. Entonces, conocer es siempre como poner en relación con lo universal, con lo absoluto. O sea, ver esto en la pizarra, en la pantalla, en la luz del ser absoluto, del ser universal. Ahora, claro, para ser más exacto, hay que distinguir universal de absoluto, porque no es que nosotros tengamos una visión directa del ser absoluto. Pero este ser universal que tenemos en la mente solo se explica si en el fondo es una luz que viene del ser absoluto, porque este ser universal tiene su absolutidad, aunque no sea el ser absoluto, pero como que delata en su certeza, en su estabilidad, en su infalibilidad, etc. Delata en sí que es una impresión del ser absoluto, es una imagen, una iluminación que viene del ser absoluto. Entonces, ponemos en relación esto que nos viene de los sentidos con este absoluto, que es una iluminación que viene del ser absoluto. Por eso nosotros tenemos acceso a lo que es común a nosotros
y al lente externo. Entonces, por ejemplo, el ser absoluto es uno. Y tiene una correspondencia de unidad con nosotros, y por eso nosotros podemos decir que Espera que voy a girar la cámara porque si no, no se ve el dibujo. ¿Dónde está la cámara aquí? No parece que la cámara Ah, es esa. Ah, se ve. O se entrevé el dibujo. Sí, después sacamos una foto. Está mal en realidad. el ser absoluto es uno. Entonces, nosotros, eso le mantiene, le da la posibilidad a los entes de poder nosotros captarnos como unidad, porque también nosotros tenemos unidad. O sea, claro, tenemos una unidad en la cabeza que es un reflejo de la unidad del ser absoluto. Por lo tanto, en ella podemos ver el ente. Entonces, hay que cambiar, o sea, yo creo que hay que cambiar el enfoque que persiste en los medievales, incluyendo a Tomás de Aquino, de cuando decimos que tenemos las cosas en el alma, en realidad conocemos las cosas en ese universal. Ese es más propiamente el contenedor de las cosas, no el alma. El alma es simplemente nuestra mirada. O sea, nosotros vemos las cosas, pero no las vemos en nosotros, las vemos, o sea, no las vemos en el trasfondo de nuestra sustancia, las vemos en el trasfondo de este humo, de esta luz que es universal, de este concepto de ser que es universal. Vemos las cosas en el ser universal que tenemos en la cabeza. Las vemos siendo efectivamente en la misma casa. Pero siendo en el sentido que las vemos, en las cosas empíricas, proyectadas en ese trasfondo que es el ser universal. O sea que, como que en último término, todo conocimiento hace referencia de que proviene Solo es conocimiento por cuanto, es posibilitado por claro, solo es conocimiento por cuanto es dibujado en esa pantalla del ser universal. Que tú, si quieres, puedes llamarla con Aristóteles tabula rasa. En cierta forma es una tabula rasa, pero siempre y cuando se entienda que esta tabula rasa no es material, no es el cerebro, una pizarra material o una película fotográfica donde tú vas imprimiendo simplemente rayos de la luz material. Es una tabula rasa ontológicamente diferente, es una tabula rasa espiritual, una tabula rasa de un material que no es el material de este mundo, es el acceso al ser absoluto. Claro, sí, Un acceso no directo, indirecto, pero esta tabula está hecha del material del que proviene, que es un reflejo del absoluto. claro, si por analogía sería como la luz blanca y los colores que están están incluidos en la luz blanca. La luz blanca parece raza, parece Claro, pero claro, en el fondo es como si fuera filtrada esa luz y no nos permitiera ver las cosas, pero sí filtrara una luz blanca y en esa luz blanca se pudieran volver a componer las imágenes, los colores de las cosas reales. Entonces, cuando se vuelven a componer en la mente, o más bien dicho, frente a la mente, para evitar que la mente se conciba como una caja cerrada, digamos, frente a la mente, en esta pantalla del ser, quizás sería más fácil, claro, si este personaje somos nosotros, quizás sería más apropiado dibujar esta tabula rasa como por sobre nosotros. O sea, como que es visible a nosotros, pero no es una parte de nosotros, ni un accidente de nosotros, ni una apéndice de nosotros, es algo superior a nosotros. Nosotros cuando vemos dibujarse las cosas, el perrito, etcétera, lo vemos dibujarse, no lo vemos dibujarse en nosotros, lo vemos dibujarse en el ser.
en el ser universal. Pero en ese sentido tampoco, o sea, igual hay diferencias, pero igual está así como con concordancia como con el intelecto universal de la verdad. Porque a cierto punto se podría entender que tenemos acceso a él, pero siempre está distinto. Pero, no, pero es que hay que distinguir ahí el intelecto agente del intelecto posible, claro. El intelecto agente, claro, concebido como esta pantalla, sí podemos decir que es uno, porque no es más que la idea del ser, que es una para todos. Pero claro, después cada uno tiene su visibilidad a esa pantalla que es diferente. O sea, la pantalla es la misma, o más bien dicho, ¿cómo decirlo? Está hecha de la misma sustancia, entonces se puede decir que es una sola, pero después los dibujos que hacemos son privados. Entonces, claro, el intelecto posible que es lo que efectivamente nosotros llegamos a entender, que donde en nosotros, en cada uno de nosotros, es evidente que en cada uno de nosotros tiene una actividad propia. Entonces, el intelecto posible, claramente, después cada uno lo desarrolla en privado. Pero el intelecto agente, en el fondo, es uno solo. A no ser que, porque es una sola idea, a no ser que tú impropiamente digas que son muchas ideas porque cada uno tiene su visión de esa idea, pero yo creo que eso es impropio, como cuando tú dices, claro, la idea del triángulo es una sola. Cuando cada uno la conoce, yo creo que lo más apropiado es decir que todos estamos viendo la misma idea. Claro, Si es imaginemos de distintas formas. Si es que esa idea es correcta, todos estamos viendo la misma idea objetivamente, aun cuando la acción subjetiva de cada uno es distinta. Claro, tenemos diferencias casuales como distinto tono de voz, distinta manera de pronunciar, pero al final Pero esas son diferencias subjetivas nuestras, pero en Claro. cuanto a la idea en sí que vemos, en la medida que es correcta, estamos viendo la misma idea. Claro, por eso, entonces a la hora de pensar en la idea no está cambiando, lo que está cambiando son cotidianidades nuestras, son cosas. O sea, claro, las acciones nuestras son propias nuestras, ¿no? Pero en la medida en que eso es verdad, es porque lo estamos proyectando como en la misma pantalla, entonces estamos viendo la misma pantalla, si no, no podríamos entrar en comunicación. Como si estuviéramos viendo la misma película y todos tenemos opinión acerca de ello. Hay algo común. Tiene que haber algo común que vemos, claro, aquí en un plano que no es meramente el plano empírico. No estamos viendo simplemente la misma cosa empíricamente, sino que interiormente estamos viendo la misma. Estamos viendo la misma pantalla de fondo, pero como cada uno después la utiliza de un modo diferente, por eso entramos a pelear. Pero la misma pelea solo tiene sentido si está en un marco común. Convergente, claro. Porque si no, no tendría sentido. No podríamos conversar. Pero tiene que haber un marco común como último de significado. Esto es el significado. Diga, el universal es el significado. Por eso el programa del certificado de personas. Por eso no puede ser un signo, porque el universal no es el signo, el universal es el significado. Es el contenido inteligible significado, y lo inteligible significado no puede ser la mera cosa externa, porque en la mera cosa externa no está esa dimensión de la universalidad. En la clase igual que estoy. Ah, ya, yo también tengo otra reunión después para empezar a convertirla, para empezar a convertir el final. Ah, nos vemos. Esté bien. Chao. El dibujo al final no salió muy artístico, pero bueno, vamos a tratar de hacer uno mejor.